dentro de un aula, lo primero que se nos viene a la cabeza son dibujos, cuentos, cosas artísticas, ¿verdad? Pero, ¿y si la imaginación fuera en realidad una herramienta cognitiva clave? Tan importante para las matemáticas o la ciencia como para el arte. Hoy vamos a explorar una idea que, la verdad, podría cambiar por completo nuestra forma de ver el aprendizaje. Y todo arranca con esta pregunta. Porque la respuesta que solemos dar, esa confusión tan habitual entre las dos, tiene unas consecuencias enormes en la educación. De hecho, podría ser la razón por la que, sin darnos cuenta, estamos debilitando una de las capacidades más potentes del alumnado. Es que, si lo pensamos durante muchísimo tiempo, el sistema educativo ha tendido a reprimir la imaginación. ¿Y por qué? Pues porque se la ha confundido con la fantasía, que se veía como una simple distracción de la realidad, del conocimiento serio. Pero, claro, al hacer eso, se ha dañado una parte fundamental del propio proceso de aprender. Vamos a meternos de lleno en esto. Esta idea, que recoge el doctor Horacio Méndez en sus trabajos, es nuestro punto de partida. Para poder liberar todo el poder que tiene la imaginación en el aprendizaje, lo primerísimo que hay que hacer es trazar una línea muy clara para distinguirla de lo que no es. Vale, pues vamos al lío, vamos a desgranar esas diferencias. Nos vamos a basar en la propuesta tan detallada del doctor Méndez para entender qué es exactamente lo que separa a estos dos procesos mentales que, aunque los mezclemos continuamente, en realidad funcionan de maneras muy distintas. Fijaos qué interesante el marco que se nos presenta aquí es súper claro. Por un lado, la imaginación. Está ligada al conocimiento, nos ayuda a recrear la realidad para poder entenderla y siempre trabaja con la lógica. Y por otro, la fantasía. Se conecta con la emoción, distorsiona la realidad y, ojo, puede llegar a nublar el razonamiento. Es decir, una construye y la otra puede llegar a confundir. Para que lo entendamos mejor, Méndez utiliza una metáfora que es genial. Dice que la imaginación no es tener una imagen estática en la cabeza, como una foto. No, es un proceso activo. Es como una película, un filme que está todo el rato actualizando la información, dándole contexto y permitiéndonos ver cómo se relacionan las cosas entre sí. Aquí tenemos el modelo completo que él propone. Es una clasificación muy estructurada que divide tanto la imaginación como la fantasía en diferentes tipos. Y aunque todas son fascinantes para lo que nos interesa hoy, para el mundo de la educación, nos vamos a centrar en la más importante de todas, la imaginación gnoseológica. Vale, pues vamos a ver cómo se desarrolla esto. Nos vamos a enfocar ahora en ese tipo de imaginación tan específico que sirve de cimiento, de base, para cualquier aprendizaje nuevo que hacemos de forma consciente. Entonces, el punto clave es este. La imaginación gnoseológica no es soñar despierto, ni mucho menos. Es un sistema cognitivo que se dedica a procesar información. Cuando nos falta un dato o no entendemos algo, este sistema se pone en marcha y genera hipótesis para rellenar esos huecos. Es básicamente nuestro motor para enfrentarnos a lo desconocido. Y aquí se ve clarísimo cómo funciona en la práctica. No es nada abstracto, ¿eh? Son acciones mentales súper concretas y que son esenciales para cualquier asignatura. Generar hipótesis en ciencias, contextualizar un hecho histórico, diferenciar conceptos en filosofía o encontrar simetrías en matemáticas. Está en todas partes. Y ojo a esto, porque es la afirmación más potente de todas. Según este modelo, es imposible formar un conocimiento consciente nuevo sin que la imaginación gnoseológica haya hecho su trabajo primero. Es el paso previo, el indispensable, para que nuestro cerebro pueda coger información nueva, darle sentido y asimilarla. Bien, ya hemos visto qué es según Méndez. Pero, ¿y esto qué implica en el día a día del aula? Para entenderlo, vamos a traer la visión de otro grande, el educador Kieran Egan, que nos va a explicar por qué todo esto es de vital importancia. Egan nos regala esta definición que es tan corta como potente. La imaginación no es pensar en lo irreal, sino en lo posible. Es esa facultad que nos permite mirar más allá de lo que ya existe para poder concebir lo que podría ser. Es ni más ni menos que el motor del progreso y de la innovación. Y aquí está su argumento central. Los datos, las fechas, las fórmulas, por sí solos son inertes. Son como letras muertas en una página. Es la imaginación gnoseológica la que les da vida, la que los conecta entre sí y la que hace que de repente sean importantes y signifiquen algo. Sin ella, solo queda la memorización vacía. Y claro, esto nos lleva directamente al corazón de lo que significa enseñar. El currículo no es una lista de hechos que hay que memorizar. Es una enciclopedia de las maravillas del mundo. El papel de quien educa entonces es usar ese contenido para despertar la capacidad de asombro, para activar esa imaginación que es la que da sentido a todo lo demás. Bueno, vamos llegando ya al final. Es el momento de juntar las ideas de Méndez y de Egan en una especie de llamada a la acción, en una hoja de ruta clara para quienes se dedican a la educación.
La propuesta, al final, se podría resumir en esta misión de 3 pasos clave. Primero, como docentes, aprender a distinguir esa imaginación que construye de la fantasía que distrae. Segundo, reconocer que la imaginación no es un extra para los ratos libres, sino una herramienta cognitiva central. Y tercero, y lo más importante, diseñar de forma activa experiencias que cultiven en el alumnado esa capacidad de pensar en lo posible. Y cerramos con esta reflexión, que creo que es la más importante. Si la imaginación es la capacidad de pensar en lo posible y el currículo está lleno de maravillas, entonces cada tema, cada lección, cada concepto es una puerta a un sinfín de posibilidades. La pregunta que queda en el aire es, ¿cuáles de ellas esperan ser descubiertas?